Me pongo acá. Y Ahí está, ahí está. ahí está. Muy bien. Decía, gringo asociado a la italianidad es casi un concepto circunscrito a la República Argentina, porque gringo, por ejemplo, en Centroamérica se le llama a los norteamericanos, le llama a los europeos y sobre todo y especialmente a los norteamericanos. Sí, sí. Por eso sería interesante plantear el tema de, en tanto lingüista, estas dos acepciones de la palabra gringo. Sí, ya hice trabajos incluso sobre cómo va apareciendo en la literatura argentina y cómo se construye el concepto de pampa gringa, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí justamente por eso, ¿qué pasó con lo italiano? Aquí se asoció a lo gringo y usted cuando elige reconocer esta tipología de casa como casa de los gringos, ¿la piensa en relación con lo italiano o con el extranjero que llegó a Santa Fe? Sí, en rigor, esta casa se instala en las ciudades y en las zonas de pan llevar, es decir, en las zonas periféricas próximas a las quintas, conjuntamente con la incesante, constante y aluvión de inmigrantes, entre los que predominan los italianos debido a los problemas emergentes de dificultades económicas que siempre más o menos se instalaron en la península. Sí, sobre todo los italianos son protagonistas porque esto se cuenta en una entrevista que hice antes que muriera de un friulano Piccoli. Ellos, cuando se disponían a venir a América, en la zona del Friuli al menos, los adiestraban en el manejo de la construcción. Es decir, si bien no eran peritos exactamente en la construcción, la conocían bien y le enseñaban a hacer molduras y cómo se colocaban los ladrillos. Es decir, le daban las armas como para llegar al nuevo mundo tuvieran la posibilidad de ganarse el pan. Por eso, ¿Quiénes les daban las armas? ¿Quiénes enseñaban? ¿quiénes venían? ¿Quiénes enseñaban a Allá? estos jóvenes? Eran escuelas preparadas, no lo sé con precisión porque Piccoli fue un poco vago en ese sentido. Eran más bien prácticos que construían en la zona del Friuli, la parte que le habían sacado a Austria, desde luego, muy rigurosos y que le enseñaban la construcción. De manera de que no es descabellado plantear la casa del gringo porque fueron estos que sabían construir la que la construyeron. Casi en todos los casos eran gente que hablaba los distintos dialectos italianos y que esos eran los que acompañaban la construcción de estas casas. En rigor, a mí me parece que cabe hacer una aclaración preliminar. A mí me parece que es intelectualmente incorrecto hablar de la casa chorizo. Relacionar un embutido con una casa, en principio me parece grosero. Pero al mismo tiempo sigue una corriente de la arquitectura actual en lo cual los aspectos externos de la arquitectura son los que prevalecen y se olvida de quiénes son los auténticos protagonistas que son los que la viven. Cuando se habla de la casa chorizo, porque las habitaciones se ponían una en continuidad con la otra, se habla de una tipología arquitectónica y se prescinde de la gente que la usaba. Y aquí viene la segunda y gran importante aclaración, que después quisiera cerrar con una reflexión un poco polémica, pero que me parece que puede ser interesante. Estas casas, la casa del gringo, bueno, después se mostrará cómo son las tipologías, las más comunes, de extramuro, porque la casa
estudiada por Giaquinto, que es la pompeyana partiendo, que a su vez es un error, porque no es pompeyana, es griega esa casa, que el imperio la toma de Grecia, como tomó muchas otras cosas culturales. Pues bien, esta gente, cuando hacía el proyecto de su casa, tenía la precaución de poner en cada una de los cubículos, por así decir, que constituían la casa del gringo, la denominación habitación, habitación, habitación. No ponían la especificidad con que se iba a utilizar ese recinto. Ellos ponían habitación. Fíjese que esa es una... Está hablando de ya de cuando construyen, Cuando construyen la casa del gringo, cuando empieza a construirse la casa del gringo, que eran prácticos, no eran técnicos constructores ni arquitectos. No. Pero hacían el diseño de la casa. Sí. Como Piccoli. Claro, Piccoli trabajaba en relación de dependencia con el arquitecto Francisco Baroni. Esa era otra situación, pero muchos emprendían la tarea independientemente de los arquitectos, que eran muy pocos, muy contados, o de los técnicos, que también eran muy pocos. ¿Estamos hablando de qué época? En las primeras décadas del siglo XX, cuando en Europa, curiosamente, estallan las primeras líneas de lo que se llamó el racionalismo funcionalista. Bueno, acá aparece la casa, la llamada casa del gringo. Pero vuelvo de nuevo al concepto de habitación. Fíjese que habitación abre una multitud de utilidades posibles. Si usted pone dormitorio, como el funcionalismo estableció con esa especie de desgraciada máxima de Le Corbusier que dice que la casa es la máquina de habitar, me parece que es una forma desgraciada, porque no es una máquina la casa. El colocar el concepto de habitación significaba que podía servir como depósito, como dormitorio, como comedor y también, entre las múltiples actividades posibles, el alojamiento del paisano que venía de Europa y no tenía dónde alojarse, ¿no es cierto? Es decir, venía, como se decía entonces, una mano atrás y otra adelante. Y este paisano le decía, bueno, desocupemos esta habitación y te vas a arreglar acá, o dos, y te vas a arreglar acá hasta que puedas encontrar tu habitáculo o construirlo y llevar adelante. Fíjese qué inteligente, qué cosa verdaderamente, de punto de vista de la comprensión del fenómeno de arquitectura, es verdaderamente de avanzada. El no establecer precisiones en cuanto a la utilización de las partes de la casa daba una gran cantidad de apertura, cosa que vamos a conversar cuando tratemos de completar esta idea. Entonces llegamos que la denominación casa del gringo tiene mucho más sentido que la denominación casa chorizo, porque en el primer caso hace alusión a los habitantes, a quienes residían en ella, es decir, porque la arquitectura tiene que ser siempre el testimonio de los habitantes de la casa. Uno de los grandes errores que ha incurrido la arquitectura actual, por lo cual vemos el periodo, desgraciadamente, de gran decadencia de la arquitectura actual, periodo muy feo de la arquitectura actual, es precisamente hacer hincapié exclusivamente en los aspectos formales de la arquitectura. Los arquitectos famosos son los que hacen Zaha Hadid, Jean Nouvel, lo que hacen esas obras fastuosas posibles a través de la computadora, pero que no tienen en cuenta en absoluto al habitante, al ser humano. Y la arquitectura es una disciplina encarnada en el ser humano. Forma parte de la vida del ser humano. Doy un ejemplo, que me parece, usted como lingüista, me parece que lo va a entender.
Cuando un enfermo está internado y llega un día el médico, lo mira y le dice, bueno, usted se va a ir a su casa. No hay felicidad mayor que una persona cuando el médico le dice se va a ir a su casa. Fíjese cómo cobra un valor inusitado la vivienda, que como la mayoría de los hechos cotidianos, por serlo, van como perdiendo valor. Por frecuentar la casa, por ser una cosa que no permite reflexión, que es una realidad ya establecida. Entonces dejemos de pensar en eso y pensemos en otra cosa. Y sin embargo, llegado el momento, cuando realmente en momentos de apremio vital, la casa adquiere un valor inusitado, como acabo de nombrarle. No hay alegría mayor de un enfermo que un enfermo tenga cuando el médico le dice se va a ir a su casa. Por eso insisto en la decadencia de la arquitectura actual, que ha establecido rígidas formas de vida, estereotipadas, que no responden a la multitud de interrogantes que el hombre tiene en su diario vivir. La gente se tiene que adaptar a esa arquitectura, tiene que vivir en torno a lo que pensó otro, cómo debía vivir, y entonces se va desvalorizando el hombre, el habitante y también la profesión. La casa del gringo tenía esa virtud. Y en ese sentido quiero hacer una reflexión también. A mí, en una situación, una conferencia, que no viene al caso a mencionar, me preguntaron qué es lo que yo pensaba de las ciudades y de las casas que vendrían en el futuro. ¿Cómo sería la ciudad y la casa del futuro? Pregunta, por cierto, complicada, ¿no es cierto? Es decir, anticipar el futuro es una tarea de ninguna manera sencilla. O se entra en la pura imaginación, entonces entra Flash Gordon, entran esas Robocopitos, historietas de personajes voladores, o bien se toman en cuenta ciertos antecedentes a partir del cual se va construyendo la posibilidad que, continuando con las líneas trazadas por esos antecedentes, será la arquitectura del futuro. Y no es así, porque la vida está llena de situaciones impredecibles. ¿No es cierto? Es decir, hay preguntas que no tienen respuesta. Una de ellas es cómo será mi vida en el futuro. Presumo, hay un porcentaje de posibilidades que sea así, pero hay también un porcentaje igual que no va a ser así. ¿Qué tiene que ver esto con la casa del gringo? De todas las construcciones de la arquitectura que han cerrado su universo, esas construcciones seguramente naufragarán porque no tienen posibilidad de futuro. Pero la humilde, la sencilla casa del gringo no lo va a hacer porque abrió las puertas al futuro. ¿Se entiende el concepto? A ver, desarróllelo. ¿En qué medida abrió las puertas al futuro? Al no cerrar las posibilidades de utilización de un objeto, ese objeto queda abierta a las posibles utilizaciones futuras. Es decir, en el futuro puede aparecer lo impredecible y la casa del gringo estará dispuesta a aceptarlo. Pero la casa racionalista no, porque la casa racionalista es un hecho, por así decir, filosóficamente cerrado. Está pensado en todos sus componentes y para qué sirve cada componente. Es decir, está pensado para solucionar lo inmediato.
En cambio, si usted analiza la casa del gringo de una manera diferente, está pensada para la solución de lo inmediato, pero también de lo mediato. Así que es más posible que el futuro se interese por la casa del gringo y no por la casa racionalista. Claro. ¿Usted podría, ¿Se entiende el concepto? acercar la imagen y que él muestre su diseño? Sí. ¿En qué medida era una casa abierta? Perdón. Si usted levanta y muestra el diseño. Sí, pero así es feo. ¿Sí? Sáquelo después especial. Claro. Después yo le Porque esto es No, vamos a hacer así. Usted, César, manéjese sobre eso, yo después le... bueno, así es mejor, así es Claro. mejor. Entonces, claro. Bueno, pues ¿se entiende el concepto? Sí, bueno, pero entonces lo que yo quiero ¿O no? es que quede... Sí, lo que pasa es que yo no soy especialista en arquitectura y los que van a ver tampoco son especialistas y lo que yo quiero es que les quede claro cómo esa casa estaba organizada, ¿no es cierto? Cómo era abierta, no solamente porque no estaba definido el uso de cada habitación, que además es un término que viene del italiano, que quiere decir, habitación es un término abierto en italiano, ¿no? Para nosotros quedó como reducido a unidad, a dormitorio, a unidad de la casa, pero habitaciones en italiano es casi como cuando nosotros decimos residencia. También se usa, ¿no? Con el concepto de residencia, donde uno vive, ¿no? Entonces, por eso me parece que lo italiano está también en eso, ¿no? En haber puesto habitación en el sentido amplio. Esto se puede usar, como usted dice, para uno, o para un uso, o para toda una familia que venía. Porque no venía Y para otras cosas, además. Es decir, no solamente para una familia, para otras cosas impredecibles. Es decir, es un concepto, es un concepto muy profundo. Me ha llevado mucho, y los alemanes lo han entendido muy bien. Claro. Lo entendieron bien. Cierto, dice. O sea, Estas casas en realidad funcionaban, la explicación es como microurbanizaciones. ajá. Perdón, hago la disquisición. Está la casa urbana, la casa del gringo urbana, en donde efectivamente puede corroborarse la teoría de Giaquinto, de la casa pompeyana, yo digo griega, partida en dos, ¿no? Es decir, la casa pompeyana era la que tenía un patio central con las habitaciones que lo rodeaban, otro patio secundario atrás y después los fondos. Esa casa partida en dos es la que dijo Giaquinto, un intelectual que yo respeté mucho, un historiador desgraciadamente fallecido, era la casa de Chorizo. O del gringo, la urbana. La casa urbana que yo llamé del gringo, empecinadamente. Y que es la casa que se va a dar en todas las ciudades donde hubo inmigración italiana o inmigración extranjera en general aquí en Argentina. Es una tipología. Sí. Entonces, en general, los que construían las casas ya llevaban la casa metida en la cabeza, porque no había arquitectos que le daba demasiadas opciones a la gente que quería habitar en la ciudad. ¿Esa tipología de dónde la sacaron? Esto de pensar las puertas altas, las ventanas. Bueno, esa es una tipología europea, italiana, porque fíjese que uno de los temas que mostró la modernidad es bajar la altura de los techos. Antes los techos estaban más o menos en 4,80, 5 metros. Y entonces había lo que se llamaban las banderolas, que se accionaban con cadenas, que acá están, ¿no? Acá están descritas. Para que el aire, digamos, viciado, que el aire, digamos, consecuencia de la respiración o de la combustión en invierno, saliera por las banderolas. Uno de los motivos que mostró la modernidad fueron dos o tres. Primero, bajar el nivel de los techos a 2,60. Segundo,
traer el baño que estaba pegado en la punta de atrás, que ya aún había tenido una transformación de la letrina que estaba lejos, se pegó en la parte de atrás de la casa, traerla al interior de la casa. Esa fue otra gran transformación que hubo en la arquitectura del siglo XX, digamos. Y otra fue la cocina, que sufrió una de las más grandes transformaciones que uno puede imaginar. Porque de la cocina a leña vieja, a la cocina económica, que era de hierro fundido, después de la cocina económica a la cocina de gas, y ahora microondas. Es decir, ha sufrido una especie de gran transformación desde aquellas épocas. Lo que trajeron los inmigrantes fueron las experiencias europeas y la trasladaron acá. Primitivamente digo que era una microurbanización porque la casa les debía dar albergue, un albergue razonable, porque la galería a lo largo de todas las habitaciones, ¿no? Por eso esa sucesión de habitaciones tenían una galería que no era nunca menor de 2 metros, 2 metros y pico, luego de lo cual había otra circulación que iba a los fondos de la casa. Ninguna era gratuita, es decir, ninguna carecía de justificación. La galería que continuaba a los recintos cerrados, que se puede explicar muy bien con el álgebra de Boole. ¿Se acuerda de esos redondelitos que están uno interceptando al otro? Bueno, una parte intersectada era la galería, que yo en mi teoría llamo la paradoja de borde. Ese es el otro elemento. Y ahí era una circulación que iba sobrecubierto el día de lluvia de una punta a otra de la casa. Y la tercera circulación es la circulación de las provisiones, porque atrás casi seguramente había un gallinero. El gallinero, producía las gallinas, los elementos que ellos podían vender, desde huevos hasta los pollos, etc. Y también había de vez en cuando, en la época próximas a las Navidades, unos cerdos o pavos para los festejos navideños, que también eran transformados en beneficios económicos, es decir, los vendían. Y también el horno de pan, que era un horno, una hemisfera, ¿no?, hecho con ladrillos, en donde cocinaban el pan, que vendían a veces, y algunos tipos de pan que los franceses llaman confiture, que son panes, pan dulces, o los italianos llaman panetones, en el horno. Todos esos elementos salían a través de un carrito en esta circulación también, que era aprovechando los 866, las 10 varas originales que tenían los lotes de entonces, al máximo, hasta llegar en alguna oportunidad a poner en lo que era el patiecito de adelante un negocio, generalmente un almacén. ¿Por qué se dejaba ese patio adelante? Porque era, fíjense, era muy inteligente, es como una especie de reserva que ellos hacían. Y para que la casa tuviera el espacio necesario como para que vieran las cornisas, el arquito que ponían, a lo mejor, no siempre, en la ventanita del frente, que era la salita. Y la cancel. Su estructura era 2 niveles. Los niveles interiores eran más altos y la galería más baja. Generalmente las galerías ya sobre la circulación pasante hasta el fondo estaba sostenida por columnas de hierro fundido,
con lo cual se puede inferir que en esa época ya se usaba el cubilote, que era la fundición de hierro fundido. Se había empezado a usar el cubilote, que era con lo que se adornaba las columnas que estaban, digamos, limitando o por lo menos estableciendo el final de la galería. Hay que entender que en estas épocas la privacidad, entendida como en el mundo actual, no era idéntica a nuestro mundo. No había problemas tan severos de privacidad. Por ejemplo, actualmente el dormitorio de las chicas no puedes pasar un chico, si son adolescentes, desde luego, ¿no es cierto? Aunque sea el hermano. Antes sí lo hacían. La privacidad no era tan rigurosa como es ahora, por lo cual se explican muchas cosas de las casas. Se pueden sacar numerosas conclusiones de la lectura de La casa del gringo. Había circulaciones interiores, de modo que encontramos 3 tipos de circulación brillantemente imaginada por esta gente, en lotes de poco frente y gran profundidad. Entonces construían según 3 ejes paralelos. Uno que ya dijimos que es por donde pasaba el carro para llevar las verduras, que también tenían tablones de verdura en el fondo, si tenían espacio. El pan, si es que lo vendían, los huevos. La galería, que era donde podían circular sin mojarse en los días de lluvia. Y una tercera circulación, que era el interior de los recintos estos, de lo que hablamos, de las habitaciones. Por eso tenemos que hacer alusión a la privacidad. Es decir, no puede entenderse entonces, no podría entenderse actualmente, suponiendo que hiciéramos una casa racionalista con 2 dormitorios apareados, que estos dormitorios tuvieran una puerta que comunicara una con otra, porque entonces habría una contravención de la privacidad. Acá no existía eso. Es otra lectura que se debe hacer de estas casas. La parte de adelante, entonces, en general, cuando iban bien los negocios, por ejemplo, para vender algunas mercancías, desde luego, no existían los supermercados, nada de esto, era el almacén del barrio. Andá de Don Quintín, andá del almacén del gringo, andá, es decir, era el que surtía mercaderías muy modestas, porque no es como ahora que una pluralidad de mercancías, antes eran muy modestas. El azúcar se hacía, venía en bolsas y con una cuchara grande se vendía por kilo y venía en terrones, lo mismo que la yerba, o la suerte de los chicos que eran un caramelo adentro, es decir, los fiambres, el fiambre, digamos, de los festejos era la mortadela. Es decir, esos almacenes eran los almacenes exactamente dimensionados para la sociedad de entonces, ni más ni menos. Y se hicieron porque estas casas eran tan receptivas que se hicieron en la parte de adelante de la casa. Pero hay otra cosa. Esa parte de adelante no se dejaba libre por una cuestión de pensar que en el futuro con un mayor progreso se iba a construir el salotto. Además, eso puede ser una. Es decir, se pueden sacar enorme cantidad de consecuencias de esta tipología que parece tan sencilla, y para mí es una genialidad esta tipología. Para mí es una de las tipologías más importantes que inventó el hombre, por lo menos en Argentina. Ahora bien, también puede suceder que con la reforma del 18 los hijos de los inmigrantes se hicieran doctores, no tan abundantes como ahora, pero se hicieran doctores, ¿no? Y entonces tenían que tener un recinto. Y es posible que si la casa no estaba muy alejada del centro,
esa parte adelante fuera el consultorio del dentista, doctor. Era bastante atípica esta solución porque la casa que estoy describiendo es una casa suburbana sobre todo. Pero en las casas del centro, en la casa del gringo del centro, sí aparece este elemento nuevo que es el estudio del abogado o el lugar donde atendía el doctor. Pero aparece otro intruso en la casa, el auto. Entonces la casa del gringo admite en los lugares laterales el auto. Es decir, fíjese la cantidad de connotaciones posibles con esta tipología tan menospreciada, como que le llaman despectivamente la manera con que lo llaman, casa chorizo. Fíjese todas las posibilidades que tiene. De todos modos, la tipología urbana no tenía esa riqueza, ¿no es cierto? Era un poquito más cerrado en su concepto, ¿no? O también se debe entender como eso es un tema, una especie de microcosmo. es un tema antropológico que debe ser minuciosamente estudiado. Pero para que se haga un estudio minucioso, eso tiene que prescindir de los aspectos puramente formales y comenzar a comprender la sociedad, que es ni más ni la... Usted sabe que la casa es la radiografía de la sociedad. Usted quiere saber el comportamiento de la sociedad, nunca lo va a saber más claramente que viendo las tipologías representativas como fotogramas de una diacrónica del proceso evolutivo. Fíjese, en estas casas, primero esta casa suburbana era de una ingenuidad y de una sinceridad notable, porque la parte de adelante era alambre tejido, romboidal, ¿no? Entonces las puertas de entrada eran hechas con perfilcitos, ángulos muy finitos, también con alambre tejido con romboidal. Entonces el vecino que pasaba podía ver en el interior de la vivienda, ¿no? A la gente almorzando en la galería, ¿no? O sea que Pues, también era un microcosmo abierto a la sociedad. porque la constante. sociedad era así, señora. Claro. Esta es la arquitectura y la respuesta de la sociedad. Esto es lo importante. O sea, esto responde a un conglomerado humano que se va radicando, ¿no? En un determinado momento en la ciudad, Claro. en la parte de los márgenes. Claro, porque Estamos era hablando de qué zona de Santa Fe. la zona más barata. Y bueno, Barrio Roma fue uno, que fue sobre todo con un predominio de italianos. Barrio Sur también. Y Guadalupe, porque eran los italianos que venían a cultivar la tierra también. Que por eso se van a llamar quinteros. Claro, se van a llamar quinteros. Pero este proceso sufre alteraciones temporales. Las alteraciones temporales aparecen sobre todo, ya hablé de esta especie de periplo del baño, de la letrina pegada a la parte de atrás de la casa conjuntamente con la cocina y finalmente en el interior entre los dormitorios. Ese es un proceso complejo desde el punto de vista de la arquitectura. Más o menos parecido al de, aunque menos itinerante, el de la cocina. Todos estos elementos sufren una transformación cuando en la República Argentina se permite, a partir de la reforma del 18, la incorporación de los hijos de los gringos para cumplir el sueño de los primeros antes que los hijos ya hablé de los. Y estos doctores adquieren una, digamos, una fisonomía, muchas veces artificial, diferente al resto de los ciudadanos. Son los doctores
son aquellos que cuando usted se iba a atender, por lo menos en mi edad, decía, bueno, ¿qué te pasa? Inmediatamente el tuteo, el tipo superior a una persona. Y eso se nota en las casas, porque las casas se comenzaron a cerrar, comenzaron a ser más herméticas. Era la casa del doctor. Y ahí aparece entonces, por continuidad, la fachada telón. Era anterior, pero acá se multiplican las fachadas telones, porque se van como rellenando los agujeros que habían originalmente en estas casas. Eso tiene que ver también con que quizás va cambiando también las posibilidades de sustento, ¿no? No, desde luego. Ya no se necesita cultivar tanto, los hijos salen a trabajar a la administración pública, ¿no? No solamente Desde luego, eso es lo que se sensibiliza, cómo la casa se sensibiliza. Son elementos antropológicos de una lectura que debe hacerse muy profundamente. Lo formal me parece que por ahora descartémoslo. Este elemento antropológico es lo que está marcando con precisión las diversas instancias que acaecieron en la República Argentina y en nuestra región. Claro. Y usted en sus estudios ha visto si esta tipología, digo la casa del gringo no urbana, no la llamada chorizo, sino esta Suburbana. la suburbana, ¿se repite en otras ciudades Sí, sí. de la Argentina o de la Pampa Gringa? En general, sí. Ajá. En general, de toda la Pampa húmeda puedo dar fe que se repite, no tal vez con la asiduidad de acá, porque acá es donde hubo una emergencia, digamos, una emergente de inmigración italiana más intensa. Bien. Y O sea, por lo usted tanto, lo relaciona con la inmigración italiana, fundamentalmente. es una apreciación un poco apresurada, pero me atrevería a decir, si me apuran, que sí. Yo diría que sí. Después aparece, digamos, el italiano ya más especialista, con los órdenes en la fachada, cuando digamos, la situación económica cambia, la Argentina empieza a vender carnes y empieza a vender granos, entonces empieza a haber un periodo de bonanza. Entonces las casas comienzan a adquirir una especie de nuevo estatus y la arquitectura comienza a tener sentido. Por eso puede decirse que la arquitectura, en tanto disciplina constructora de casas, en un número considerable, aparecen los 30, 35, 40, 35, 40. Antes eran más bien idóneos, gente que venía y como la tipología era sencilla, la construcción de una casa de griego es muy sencilla. Usted ve el corte de la casa del gringo, esto bueno, después lo ve mejor. El corte de la casa del gringo, fíjese que es muy sencilla la casa. Fíjese la altura que tenía, los pisos de pinotea, la banderola. En general las puertas eran dobles, de 55 centímetros de ancho. Pero hay un elemento que la gente no lo menciona, retasea porque le parece que no es de buen gusto. Y sin embargo es lo que se usaba, la vacinilla o lugar de las micciones nocturnas, que era un recipiente que se ponía debajo de la cama. Es lógico, entonces a la mañana se sacaba la vacinilla, se llevaba y se vaciaba en el baño que estaba en los fondos. Por eso se justifica que el baño esté afuera. Y esta característica de las casas que tienen el piso hueco, ¿no es cierto? ¿Es una característica de las casas del gringo o también otras tipologías? No, hay otras. No, hay antes de eso. ¿En las casas también de la región? Claro, las casas... Las españolas, por ejemplo, ¿también tenían los pisos huecos? Yo no reconozco casa española. La casa en general era... Colonial.
era la... Sí, la Colonial no usaba el piso flotante, porque no era puramente español, la Colonial era... Los españoles tenían el churrigueresco, el herreriano, es decir, tenían otras... Claro, pero digo, esta casa que nosotros reconocemos como casa del gringo, que se va a caracterizar por el piso flotante, ¿es única o No, otras tipologías de aquí, de la región, no digo en Europa? no, las casas de nivel económico alto ya la tenía. Sí tenía la característica que estos pisos tenían que tener respiradero. Usted verá en esas viejas casas del gringo, en la galería, algunos elementos, ¿no? Las rejillitas. Ese era el respiradero. Pero había también otra... tenía, ¿De qué? las paredes, chimeneas. No. En el zócalo, Pero yo he visto las casas que tienen como especies de respiraderos también superior. puede ser. Pero lo que yo digo es que en el espacio acá no está bien dibujado, no está bien representado, tiene un error. Pero, por ejemplo, en realidad la galería estaba más baja, que eso es un error. Y acá, entre el nivel interior y el nivel exterior, había una circulación de aire para que no se concentrara la humedad abajo. Eso es lo que yo digo. Son como círculos de fierro fundido, Claro. que sirven como ventilación. Por eso le pregunto si es algo que es característico de esta zona, que adolecemos de la humedad, de tanta humedad, si es un hallazgo, digamos, de estos Desde años. luego, si bien no es un invento exclusivo, la aplicación me parece muy inteligente. Sí. Era gente, por eso le repito, era gente que sabía construir. Por ejemplo, sabía la diferencia entre la cal aérea y la cal grasa. Ellos los cimientos, ¿no? No lo hacían con cualquier cal, porque hay cal que endurece con el aire y hay otra que no endurece nunca. Y ellos ya lo sabían. Ellos habían usado lo que se llama la puzzolana en Italia, que era una especie de cemento primitivo. Y con esos elementos puzzolánicos que encontraban acá, lo empleaban como impermeabilizantes. ¿Con qué se hacía el puzzolano? Era un molido de piedras y a veces se encontraban cerca de los ríos. Y es posible que lo trajeran de Córdoba o de Río Negro a la puzzolana. Pero debe haber tenido algún componente olfativo. No, ninguno. Puzza es algo que... No, eso es puzza. No, la puzzolana es otra cosa, es un cemento natural. Ajá. Puzza, es puzza. Con 2 S. Ah. Por eso. Bueno, zarandeaban la arena, sabían las proporciones, porque hay que saber construir. Todo el mundo no sabe construir. Fíjese que estos gringos que venían acá sabían construir. No, casas todavía existen. Mi casa está hecha en función de la casa del gringo, como lo describo en este librito. ¿Cuándo se construyó su casa? Y tiene que haber sido en el 38, en el 28. 28-30. Mi hermano el médico nació en el 33 y ya nació, porque la tomó como fin de semana. Mi padre era profesional y tenía su consultorio en el centro y la tomó como un lugar de fin de semana. Mi madre, que era de San Carlos, con una industria de mi abuelo que quebró en el 29, de una industria también que es motivo de una historia tal vez que algún día debiera escribir, tal vez no me alcance el tiempo, que es un piamontés que trabajó en Lyon, que son más o menos cerca, en Francia, y puso una curtiembre, que después la compró Meiner,
y quebró en el 29. Bueno, mi madre está acostumbrada a vivir en San Carlos Centro. Entonces ella no tuvo ningún problema en adaptarse perfectamente en la Guadalupe de entonces, que no tiene nada que ver con esta Guadalupe. Y ahí había muchas casas del Gringo. Era un lugar que los italianos elegían o no, porque era más barato. Un lote en el centro costaba a lo mejor 2 o 3 veces más que Mi padre compró como media manzana, con una casa construida, y después la fue reformando. ¿Y esa casa tenía ya la forma de la casa del La Gringo, casa no? que, mire, la casa mía es así. Acá está, inclusive, se cuenta los procesos, ve los procesos de transformación que fue teniendo la casa. Este es un proceso primario. Esta es la casa primitiva. Sí, lo Es voy una viendo. típica casa de gringo. Y después con mi padre incidiendo como odontólogo en la decisión de Francisco Baroni, y ambos decidieron, mire, este es Piccoli, ¿ves? Ajá. Ya Este he es el visto dibujo. furlano, el friulano que a los 80 años iba en bicicleta con suecos. ¿Y eso Y este es Francisco ¿te lo Baroni. dijo por qué usaba el sueco? Porque eran higiénicos, decía. ¿Ah, sí? ¿Pero y dónde lo sacaba? ¿Quién lo construía? Lo construía él. Señora, los italianos de entonces Sí, lo sé, porque eran está la película. extremadamente No, imaginativos, porque además era el único tipo de... inimaginablemente imaginativos eran. ¿Usted me dijo que lo tiene grabado a Piccoli? Sí. No, le hice un reportaje y bueno, lo escribí Ajá. en un libro que se llama Los constructores de la ciudad. Ah, el libro. En el que está Bate, está, bueno, los constructores que hicieron la ciudad. ¿Ese libro se encuentra hasta aquí en biblioteca? Está absolutamente agotado. Este libro va como la 4ª edición, pero mal porque lo han acortado y está carísimo este libro. Lo hizo CP67, Nabucco de Buenos Aires. Bueno, de estos libros no queda ninguno. Bueno, Absolutamente. pero acá en biblioteca sí. Ninguno, están todos agotados. Es una suerte, ¿no? Este va 3ª edición, este va que es edición número N, no, como no me publicó la universidad, bueno, y bueno, tengo el único ejemplar, pero fueron No, pero pocos. ahora le sacamos una fotocopia. Una última pregunta, yo a las 12 tengo clase. No lo quiero... usted es de origen italiano. No le dije florentino. Bueno, Toscano. me lo dijo por teléfono, pero ahora quiero que lo cuente. ¿Cuáles son sus orígenes italianos? ¿En Italia? No, sus orígenes, cómo viene, digamos, su relación con Italia. Bueno, mis abuelos paternos eran de un pueblo de la Toscana. Pueblito montañés. Previo a la venida de mi abuelo, un primo, no lo sé muy bien, vino a la Argentina y se estableció en Entre Ríos. Ahí empezó a explotar el yeso, porque en Piedras Blancas fue el lugar en donde eligió para establecerse. Construyó con sus manos una casa enorme, todavía está en pie, con sus propias manos. Y lo mandó a buscar a mi padre. El apellido de él, en realidad, no era hermano de la madre de mi hermano, de mi padre, que era Rebecchi. De ahí que alguna gente en Italia me dice, mire, tal vez no sería extraño que su apellido fuera de ascendencia judía, el Rebecchi por Rebeca. A pesar de que eso no está desarrollado, además tampoco importa demasiado. No tiene ninguna importancia para mí.
Pero bueno, mi abuelo tuvo grandes problemas allí que no son dignos de contar, hubo muertes y todo lo demás, y escapó de nuevo a Italia. No se sabe cómo bien. ¿A dónde tuvo problemas? En Entre Ríos, En Entre en Ríos. Piedras Blancas. A mi abuelo, José, que era muy alto, tenía cerca de 2 metros, le llamaban el Furia, porque era un genio muy vivo. Y bueno, en alguna oportunidad, bueno, lo puso de manifiesto y hubo muertes. Razón por la cual se tuvo que escapar. Muertes aún de la policía. Fue a Italia. Por eso cuando yo tengo la doble ciudadanía, también francesa. Cambió su nombre. En lugar de José, Doménico. O en lugar de Doménico, José. Y en Italia se enamoró de una Rebecca, una paisanita, petiza, muy chiquita, muy pequeña. Y ella, mi abuela, con la ingenuidad propia de esa gente que era interesante, me parece que era como una pureza que ahora se ha perdido, reconocía delante de sus 3 hijas mujeres y el único hijo varón, que era mi padre, ya ella estaba enamorada de un muchacho allá en la Toscana, muy enamorada, era rubio, tenía ojos celestes, pero era petizo. Entonces los hijos iban a salir petizos. Y me tuve que buscar un hombre grande para que los hijos no fueran petizos. Estupendo, ¿no? Una anécdota estupenda. Bueno, mi abuelo, como todos los italianos, ahí estuvo en 4 de enero y Entre Ríos, puso un negocio. Vinieron los Paoli, los albergó como con el proceso típico de los inmigrantes. Paoli, que tenía los 3 hijos médicos que tuvieron, ¿no? Bueno, vino muy pobre, entonces el abuelo José buscó una habitación o 2 y los albergó durante varios meses, o años, no lo recuerdo bien, no me lo han contado bien, pero hasta que ellos hicieron su propia casa con su propia mano, un almacén ahí en el barrio sur. O sea que su abuelo se volvió a Italia, se casó y volvió a la Argentina. Sí. ¿Y eso en qué época? 1900. Fíjese que vino con 2 hermanos que murieron de la fiebre amarilla y están enterrados en lo que era el cementerio de Guadalupe. La placita de las rosas, que ahora han hecho no sé qué, indescifrable. Y así que bueno, ese es su abuelo Carli. Mi abuelo Carli. ¿Y por parte de madre también tiene origen italiano? Claro, piamontese. Le acabo de decir de que él había conocido el manejo del cuero allá en Lyon. Y bueno, y después y entonces vino acá y hizo una empresa importante. Llamó a su hermano y bueno, llamó a su madre, que falleció acá, y llamó a un hermano. ¿Qué apellido? Marquino. Que se radicaron en San Carlos. San Carlos Centro. De ascendencia germana, de Marken, ¿no? Es decir, italianizaron el nombre de Germano Marx. También Carli es de ascendencia. En realidad los Carli eran ligures, que era el primer estamento, el primer lugar que venían los italianos de Alemania, y como estaba entre Francia e Italia, la Liguria, ahí sobre el mar de Ligure, allí fueron los que se establecieron mis antepasados. Que venían de Alemania. Que venían de Alemania. Y usted, digamos, cuando empezó a estudiar esto, que evidentemente es una pasión personal, ¿no es cierto?, relacionada con sus estudios de arquitecto, lo hizo también identificado con
tradición o esta ascendencia italiana. Si hice, Si lo hizo relacionado con esta... ¿Usted se siente identificado? pero con su desde luego ascendencia yo tengo una teoría de los genes y los fenotipos, pero esa es parte de mi teoría en tanto arquitecto, que ya lo conoce, ya. Y los genes son los genes, mi querida profesora. Indudablemente uno está imbuido por esa sustancia tan sutil. Es indudable que yo, la primera vez que fui a Italia, casi le podría decir, mire qué estupidez, pero casi le podría decir que los olores eran los olores de la casa de mis tías que vivían en el barrio sur. Los olores italianos, por decir, la toscana, porque son otros, porque usan más ajo, más cebolla, los toscanos, la incavolata, que es la comida tan compleja de los florentinos, a los que admiro. Y me parece que sería interesante comentarle y cerrar lo que yo le estoy planteando de la siguiente manera. Mire, yo he ido infinidad de veces a Florencia. Viví en París y en las vacaciones me iba, o la llevaba mi mujer al Piamonte, o me iba a Florencia yo y la dejaba ella a Piamonte. Y Florencia es realmente uno de los lugares más fascinantes que he conocido, pero no porque me identifique por esa sutileza genética, sino por la contención, por lo contenido que son los. Compare usted lo que es Tiepolo y compárelo con Piero de la, con Mantegna. Compare usted la opulencia, por así decir, de la de la Venecia y el ascetismo que tiene el florentino. Mire Santa María de las Flores. Santa María de las Flores no tiene nada de exuberante, es una especie de descarnada expresión de la arquitectura más pura que yo he conocido. Mire, me he pasado, y no los quiero engañar, por lo menos 3 o 4 temporadas estudiando minuciosamente un espacio que no será más grande que este, que es la Cappella Pazzi. La Cappella Pazzi de Filippo Brunelleschi, al cual nadie le tenía fe porque era feo, ¿sabía? Porque era bruto. Filippo Brunelleschi. Es lo más perfecto que ha producido la arquitectura en relación a la matemática. No hay nada que no esté pensado o que no hubiera sido pensado por Cardani o por alguno de los matemáticos de la época, Tartaglia, que le llaman Tartaglia porque era tartamudo. Todo es perfectamente matemático. No he visto cosa matemática más grande. Y la gran alegría que tuve es que, leyendo un libro de uno de los personajes que a mí me parece más importante, o el más importante del siglo XX, que se llamó Albert Einstein, dijo exactamente lo que yo pensaba, que es el lugar matemático más perfecto inventado por el hombre, por Filippo Brunelleschi. Qué hermoso, debe ir a verlo. ¿Dónde está esa capilla? En Florencia. Sí, Mire, ¿en qué iglesia? al lado de una iglesia que no me acuerdo cómo se llama, hay un conjunto de mausoleos. Ajá. Se entra en el fondo, está en el fondo. Cappella Pazzi. Cappella Pazzi. Mire, vaya a verla. Yo creo que Filippo Brunelleschi fue uno de los, tal vez el arquitecto que inventó la arquitectura que estamos padeciendo. No inventamos más los arquitectos, no inventamos más.
la época en que la matemática se vinculó con el arte, la perspectiva caballera, donde hizo el Ospedale dei Innocenti, que es una obra tan magnífica, pero sobre todo por lo escueta. No hay nada de más. Es lo perfecto. Y yo he ido muchas veces a Florencia y veía, no hay ningún elemento referencial, lo que se llama un nodo arquitectónico, no tengo una referencia acá y que sea así, que ha sido pensado. Los florentinos son terriblemente liberales, terriblemente